Era de madrugada cuando Paulo despertó empapado en sudor. La imagen seguía viva en su mente. Una mujer llorando dentro de una cisterna oscura, sus manos temblando mientras gritaba su nombre. «Paulo, ayúdame, por favor». Esa voz le taladraba el corazón. Se levantó de la cama, encendió una pequeña vela y oró en silencio, pidiendo a Dios que le revelara el sentido de aquel sueño inquietante. El cuarto humilde donde vivía, cerca del centro de Ciudad de México, apenas tenía una mesa, una Biblia abierta y su caja de betún. Paulo era un joven afrodescendiente, trabajador, honesto y profundamente creyente. Cada día agradecía a Dios por permitirle trabajar lustrando zapatos frente al majestuoso Lotus Hotel, un sitio donde el lujo y la arrogancia caminaban de la mano. Esa mañana, mientras se preparaba para salir, recordó las palabras que había escuchado en su sueño. «No digas sí, Fernando. Di no». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era Fernando? ¿Y por qué debía decir no? Algo dentro de él le decía que no era un simple sueño, sino una advertencia divina. Tomó su caja de betún y salió a la calle. El cielo estaba gris, anunciando lluvia. Caminó con paso firme, pero su mente seguía reviviendo la escena de la cisterna. Cada paso parecía acercarlo más a un destino que no entendía, pero que sabía que debía enfrentar. Frente al hotel, saludó a los guardias y comenzó su trabajo con la misma sonrisa de siempre. Nadie imaginaba que ese día un simple lustrabotas sería testigo y protagonista de una historia que cambiaría varias vidas para siempre. El Lotus Hotel rebosaba de lujo y autos importados. Políticos, artistas y empresarios entraban y salían como si el mundo girara a sus pies. Paulo, desde su esquina, observaba todo con calma, como quien ve pasar los ríos de la vida sin enlodarse. Sin embargo, cuando una limusina blanca se detuvo frente al lobby, algo dentro de él se agitó. Del vehículo descendió una mujer joven, elegante, con el cabello castaño y ojos tristes. Llevaba un traje de oficina impecable, pero su rostro mostraba cansancio y algo más, miedo. Paulo quedó paralizado. Esa era la mujer del sueño, la misma que le había pedido ayuda entre las sombras. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Ella caminó hacia la entrada del hotel, acompañada por un hombre alto, de mirada dura y sonrisa falsa, Fernando. Él era un empresario conocido por sus negocios turbios, aunque pocos se atrevían a mencionarlo en voz alta. Paulo sintió una punzada en el pecho. Ahora entendía. Ella era el alma en peligro, y Fernando, la cisterna oscura. Mientras la pareja se acercaba, una gota de betún cayó de su brocha sobre el zapato del guardaespaldas. El hombre lo miró con desprecio. «Ten más cuidado, negro», le dijo en tono arrogante. Paulo bajó la cabeza, sin responder, pero su espíritu oraba en silencio. «Señor, dame fuerza para soportar la humillación y sabiduría para cumplir tu propósito». Cuando la joven cruzó frente a él, sus miradas se encontraron. Ella se estremeció, como si hubiera reconocido algo en sus ojos. Fue un segundo eterno. Paulo supo, sin palabras, que el mensaje del cielo estaba por comenzar a cumplirse. Dentro del hotel, el ambiente olía a perfume caro y promesas vacías. Fernando hablaba con voz seductora, mostrándole a la joven empresaria, llamada Ana Beatriz, un proyecto de inversión compartida. En realidad, se trataba de una operación para lavar dinero del narcotráfico. Ana, ingenua pero noble, creía estar firmando un contrato legítimo. Mientras tanto, Paulo lustraba zapatos en la entrada, pero su corazón estaba inquieto. Algo lo empujaba a entrar, a advertirle a la mujer, aunque ni siquiera la conociera. Recordó las palabras del sueño. «Diga no, Fernando». ¿Y si su deber era detener esa firma? Se sentía pequeño ante el lujo y el poder, pero su fe era más grande. En un momento de descuido, se acercó al conserje del hotel, un viejo amigo llamado Luis. «Hermano, ¿sabes quién es esa mujer que está con el señor Fernando?», preguntó. Luis bajó la voz y respondió: «Dicen que es la nueva socia del Grupo Armonía, una mujer buena, pero no sabe con quién se está metiendo». El corazón de Paulo se apretó. Su instinto le gritaba que debía actuar. Pero ¿cómo advertirle sin parecer un loco?
Fue entonces cuando una tormenta repentina estalló afuera y la luz del lobby parpadeó. En ese instante Ana salió con Fernando hacia la puerta. Iban rumbo a la limusina y Paulo supo que ese era el momento que Dios había señalado. Tomó aire, levantó la vista y con voz firme dijo: «Señorita, no firme nada. Diga no, Fernando». El silencio se hizo pesado. Fernando se giró con furia y Ana quedó pálida como una estatua. Fernando se acercó a Paulo con pasos lentos, como depredador que olfatea presa. «¿Quién te crees para meterte en mis asuntos?», escupió, alzando el mentón. El guardaespaldas empujó a Paulo y le tiró la caja de betún al suelo. El brillo negro manchó el mármol del Lotus Hotel como un pecado visible. Los curiosos rieron. La vergüenza se le clavó a Paulo como espinas en las manos. Ana apretó su bolso y miró a Fernando, dudando por primera vez. Paulo respiró, recogió su brocha y alzó la vista con dignidad. «No temo a su poder, señor. Solo temo desobedecer a Dios». El eco de esas palabras hizo vibrar el lobby como un susurro sagrado. Ana tragó saliva. Algo en esa fe le removió el alma cansada. «Súbete a la limusina», ordenó Fernando a Ana con una sonrisa de hierro. El chofer abrió la puerta y el interior destelló como una tentación. Ana dio un paso, pero su tacón resbaló en el betún derramado. Casi cae. Paulo instintivamente la sostuvo por el codo, con respeto. Sus ojos se encontraron, una súplica muda. «No entres a esa oscuridad. No vuelvas a tocarla», gruñó el guardaespaldas, apartándolo de un golpe. Paulo tambaleó, pero no cayó. Su columna era la oración. «Señorita, yo la soñé en una cisterna», dijo, voz temblorosa y firme. «Si firma, la profundidad la tragará», añadió, señalando el contrato. Fernando soltó una carcajada áspera que arañó el aire del hotel. «Ya basta del circo», cerró Fernando, guiándola dentro del carro. La puerta de la limusina se cerró como un ataúd elegante. El motor rugió, dejando a Paulo entre charcos y burlas. Aún así, él recogió su crucifijo del suelo y lo besó. «Padre, siembra una chispa en su corazón», oró, mirando las nubes. Minutos después, el gerente del hotel salió con ceño de piedra. «No queremos escándalos. Estás despedido de la entrada», dictó. Paulo, con la caja aún manchada, intentó explicar lo esencial. «Solo quise evitar un mal», dijo con respeto y calma. «Evita meterte en negocios de ricos», replicó el gerente, dándole la espalda. Camino a casa, la lluvia le caló hasta los huesos. Un policía lo detuvo al ver el betún y la mochila gastada. «Documentos», ordenó, revisándolo con sospecha irritante. Paulo entregó todo, y el agente le tiró la brocha al charco. Él respiró hondo. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Al llegar a su cuartito, encontró un sobre bajo la puerta. Era de Luis, el conserje. «No confíes en Fernando, mira dentro». Paulo abrió y halló una memoria USB y una nota apresurada. Cuentas falsas, fotos, facturas. El proyecto es lavado. Tembló, no de miedo, sino de certeza. El cielo le daba herramientas. De la USB extrajo impresiones en un cibercafé de barrio. Las hojas olían a tinta fresca y a peligro inevitable. Había transferencias a paraísos fiscales, listas de nombres y montos. También una foto de Ana con Fernando, su firma casi estampada. «Señor, dame sabiduría para actuar sin orgullo», susurró Paulo. Guardó todo en una carpeta azul, su nuevo objeto símbolo. Ató la carpeta con un listón rojo, como si fuera un voto. Regresó al Lotus Hotel decidido, a pesar del veto humillante. No iría a gritar, iría a servir, a advertir con pruebas. La justicia debía llegar con manos limpias y voz mansa. Dentro de la limusina, Ana miraba por la ventana empañada. El eco de «Di no, Fernando» retumbaba como campana distante. Recordó algo. La noche anterior, un sueño de agua oscura. Unas manos pedían auxilio y una luz se colaba por una grieta. ¿Era coincidencia o un aviso que no debía ignorar? Fernando le hablaba de proyecciones, utilidades y protecciones. Su tono era dulce y venenoso, envolvente como terciopelo. «Solo firma y saldrás en todos los periódicos», prometía.
Ana apretó un anillo heredado de su madre, símbolo de verdad. El metal frío le recordó el consejo. Tu nombre vale más que el oro. Al bajar de la limusina, un viento empujó un folleto a sus pies. Era de la capilla del hotel. Oración al mediodía, puertas abiertas. Ana lo recogió sin saber por qué, como quien toma aire. Pidió 5 minutos a Fernando antes de subir a la sala de firmas. Necesito retocar mi maquillaje, dijo, ocultando su necesidad de paz. Caminó hasta la capilla, un rincón silencioso entre mármol y flores. Encendió una vela. La llama tembló como su propia voluntad. Dios, si esto es una trampa, dame valor para decir no. Susurró. Sus ojos se humedecieron. Una paz honda le acarició el pecho. Al salir, notó a Paulo en la distancia, sosteniendo una carpeta azul. Sus miradas se alzaron como puentes sobre un abismo. Paulo no se acercó, solo inclinó la cabeza con respeto. Ana entendió que no estaba sola en aquel combate moral. El reloj del lobby marcó las 12:00 con campanadas solemnes. La cita con la firma estaba a 5 minutos. Y su alma, en juego. Ana llegó a la sala de conferencias del Lotus Hotel. Las luces frías iluminaban la mesa de cristal donde reposaban los contratos. Fernando la esperaba con 2 abogados de mirada impenetrable. Solo faltas tú, mi socia, dijo, deslizando una pluma dorada hacia ella. Pero Ana, en silencio, sentía un peso invisible que le impedía firmar. Antes de tomar la pluma, miró el reflejo del contrato y vio algo extraño. Su nombre aparecía junto al de una empresa desconocida, Nubia Holdings S.A. ¿Qué es esto?, preguntó, intentando mantener la calma. Fernando sonrió sin pestañear. Socios estratégicos, gente poderosa. Pero su voz sonaba diferente, vacía, calculadora. Ana apartó la pluma y se levantó lentamente. No firmaré nada hasta revisar cada cláusula, dijo con firmeza. El rostro de Fernando cambió de amable a sombrío en un segundo. No cometas un error, Ana. Te conviene estar de mi lado, susurró. Ella recordó las palabras del limpiabotas. Diga no, Fernando. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Paulo entró, con la carpeta azul en la mano y la mirada encendida. No firme, señorita. Es una estafa. Tengo las pruebas. Gritó. Los guardias se movieron, pero Ana levantó la mano. Déjenlo hablar. El destino se detuvo. El silencio era la cuerda que sostenía la justicia. Fernando golpeó la mesa con furia. ¿Cómo te atreves a irrumpir aquí, mugroso?, rugió. Soy un hombre de Dios, respondió Paulo, abriendo la carpeta. Las hojas cayeron como relámpagos, transferencias, correos, fotos. Los abogados se miraron entre sí, pálidos como papel mojado. Esto es suficiente para una investigación federal, murmuró uno. Ana tomó los documentos, leyó en silencio y comprendió todo. Cada cifra, cada firma, era una trampa que la hundiría. Fernando intentó arrebatárselos, pero ella retrocedió. No vuelvas a tocarme, dijo con voz quebrada, pero firme. En ese momento, llegaron agentes de la policía financiera. Luis, el conserje, había alertado a las autoridades con la información de Paulo. El hotel se llenó de flashes, gritos y confusión. Fernando trató de escapar, pero fue interceptado en la puerta. Los oficiales lo esposaron mientras él gritaba amenazas al aire. Esto no acaba aquí, negro, escupió Fernando al ser llevado. Paulo lo miró con compasión. Dios puede perdonarte si te arrepientes. Ana, con lágrimas, se acercó a él y le tomó la mano. No sé cómo agradecerte, susurró temblando. Paulo solo sonrió. Yo solo seguí la voz del cielo. Las cámaras captaron el momento, el lustrabotas y la empresaria unidos. No por fama, sino por fe. La justicia había tocado la puerta del Lotus Hotel, y los que antes se reían del humilde ahora lo miraban con respeto. La humillación se había convertido en victoria moral. Días después, el escándalo salió en todos los medios. Empresario detenido por lavado gracias a valiente trabajador, decían los titulares. Ana renunció a su puesto y devolvió el dinero que había recibido por adelantado. Su empresa se salvó, limpia y con nuevos socios honestos. Pero más que eso, su alma se liberó del miedo.
Paulo volvió a su rincón del hotel, pero algo había cambiado. Ya no era el betunero, era el hombre que oyó a Dios. Muchos ejecutivos pasaban a lustrarse los zapatos solo para escucharlo hablar. Él les contaba cómo los sueños pueden ser advertencias divinas, y que el coraje verdadero nace cuando se obedece al cielo, no al hombre. Ana comenzó a visitarlo cada semana, no por culpa, sino por gratitud. Le llevaba café y compartían lecturas bíblicas bajo la sombra de un árbol. Un día, le entregó un pequeño regalo, un par de zapatos nuevos. «Para que camines más lejos, Paulo», le dijo sonriendo. Él los aceptó, sabiendo que no eran solo zapatos, sino símbolo de un nuevo camino. En una entrevista, Ana dijo algo que conmovió a todos. «El hombre que muchos despreciaban me salvó la vida y mi alma. Fernando me ofreció riqueza, pero Paulo me mostró el valor de la verdad. Desde entonces, juré que mi empresa serviría para el bien, y que cada paso que dé será para honrar la voz que dijo, diga no». La vida volvió a fluir, pero el eco del milagro permanecía. En el hotel aún se contaba la historia del engraxate profeta, y los que se burlaron de él ahora lo saludaban con respeto. La mano de Dios había escrito justicia en el mármol del Lotus Hotel, y cada amanecer parecía decir, los últimos serán los primeros. Pasaron los meses, y el Lotus Hotel volvió a su brillo habitual, pero algo en su atmósfera había cambiado. Ya no era solo un lugar de lujo. Ahora era un escenario de redención. Paulo seguía trabajando allí, con la misma humildad, pero con una luz nueva en los ojos. Muchos huéspedes lo buscaban para pedir un consejo o una oración. Lo que antes era desprecio se había transformado en respeto silencioso. Una mañana, mientras limpiaba los zapatos de un anciano empresario, éste le preguntó, «¿Por qué no usas tu historia para hacer dinero? Podrías volverte famoso». Paulo sonrió y respondió, «El dinero pasa, pero la fe permanece. Yo no salvé a nadie. Fue Dios quien actuó». El anciano bajó la cabeza, conmovido por la sinceridad de aquel joven que había elegido servir en lugar de lucirse. Ana, por su parte, fundó una organización llamada Luz en la Cisterna, dedicada a ayudar mujeres víctimas de fraude y abuso empresarial. En la inauguración, invitó a Paulo al escenario. Cuando él subió, los aplausos llenaron el salón. «Este hombre escuchó la voz de Dios en un sueño», dijo Ana con lágrimas, «y no tuvo miedo de ser ridiculizado por obedecerla. Gracias a él, aprendí que no todo el poder viene del dinero. El verdadero poder está en la verdad». Paulo levantó el micrófono y habló con voz serena. «A veces Dios nos hace pasar por la cisterna, no para castigarnos, sino para enseñarnos a rescatar a otros. Si ves a alguien atrapado en la oscuridad, no tengas miedo de gritar su nombre. Dios siempre responde a quien actúa con fe». El público se puso de pie. Las lágrimas brillaban como perlas bajo las luces del auditorio. Aquella noche, al volver a casa, Paulo miró al cielo estrellado. «Gracias, Padre, por haberme usado aún siendo pequeño», susurró. El viento sopló suave, como una respuesta divina. En su mesa, junto a la caja de betún, reposaba el crucifijo que había besado aquel día de humillación. Lo tomó entre sus manos y sonrió, porque entendió, finalmente, que los sueños de Dios siempre se cumplen, aunque empiecen en el suelo de un hotel. Hay momentos en que la fe parece una locura y la obediencia un riesgo, pero cuando Dios habla, la valentía consiste en actuar sin entenderlo todo. Paulo no tenía poder, ni dinero, ni influencias, solo un sueño, una voz y un corazón dispuesto. Y con eso bastó para cambiar un destino, porque el cielo no elige a los grandes, elige a los dispuestos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la humildad es el camino hacia la verdadera victoria.